Hoy vamos a descubrir cómo fue cambiando la ciudad de Buenos Aires desde sus orígenes, qué sucedía en la campaña, qué era el espacio rural cercano y también en lo que se conocía como la frontera. Bienvenidos a los tiempos de la colonia. Ah, claro, la fecha y la imagen de la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay, con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires. Recordemos que la ciudad tuvo su primera fundación en 1536, cuando Pedro de Mendoza la llamó Santa María de los Buenos Aires. Sí, Buenos Aires, desde su segunda fundación, fue un poblado pequeño y muy tranquilo, habitado fundamentalmente por comerciantes, militares y funcionarios reales. Recién unos 200 años más tarde, en el siglo XVIII, el panorama sería distinto. El cambio más importante de la ciudad fue a partir de una decisión que se tomó en España, en 1776, que cambió la jerarquía, la condición de Buenos Aires. Muy bien, y a partir de entonces, la ciudad empezó a cambiar, a crecer y a modernizarse. Pero hubo otros motivos que produjeron cambios en Buenos Aires. En ese siglo, el XVIII, habían llegado al trono español los Borbones, una dinastía europea. Y por entonces se extendía por Europa lo que conocemos como la Ilustración. Que con Buenos Aires ya convertida en capital del Virreinato del Río de la Plata, estas nuevas ideas se extendieron por la ciudad, que comenzó a cambiar. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la designación de Buenos Aires como su capital, en la ciudad se instaló el virrey, su corte, una audiencia que era un tribunal de justicia, un consulado de comercio y un cuerpo de funcionarios llegados desde España. El estilo sencillo y pobre de la ciudad fue reemplazándose por costumbres más refinadas y suntuosas. Un grupo de comerciantes se enriqueció notablemente, y el crecimiento económico de Buenos Aires y el desarrollo ganadero hicieron que se diera una importante concentración de personas en la ciudad de muy distintos sectores. Se multiplicaron los vendedores ambulantes, por ejemplo, que convivían con la élite de los criollos ilustrados. Estas personas de distintos orígenes se mezclaban en los ámbitos públicos, como las calles, el teatro, la alameda, las fiestas cívicas, y otros se encontraban en ámbitos privados y culturales, como las tertulias o los cafés. Podríamos recorrer algo de ese Buenos Aires colonial, con un poco de imaginación. En el barrio de San Telmo, pero quiero llegar a una esquina no muy lejos de acá. Acompáñenme. Claro, acá no verán ninguna huella colonial, pero en este lugar estaba la primera plaza de toros de la ciudad. Las corridas de toros eran parte de las celebraciones en Buenos Aires y asistía todo tipo de público: las autoridades, las familias ricas y también la gente humilde. Después se construyó una plaza más grande, en el barrio de Retiro. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. No, Ernestina, estoy en el café más antiguo de Buenos Aires, de los que siguen abiertos. No muy lejos de acá estaban los cafés más importantes de principios del 1800. Los cafés eran nuevos espacios de encuentro que se difundieron muy rápido por la ciudad, pero no eran para todo el mundo. Solo los frecuentaba la clase alta, la élite porteña. En los cafés se leía y se discutían libros o las noticias de los periódicos. Se jugaba las cartas, se comía y se bebía, claro. Uno era el Café de la Victoria, que tenía varios patios, aljibes, mesas de billar y las paredes de los salones cubiertas con papel francés con escenas de la India o Tahití. Otros eran el Café de Pedro de Marco y el de los catalanes, con públicos bastante distintos, que era mejor que no se mezclaran. Es que en esa época en Buenos Aires había un grupo de intelectuales jóvenes con ideologías enfrentadas, y cada grupo se reunía en un café. Al de los catalanes iban los partidarios de Mariano Moreno y al Pedro de Marco los fieles a la corona de España, los que apoyaban a Fernando VII. Estos cafés eran importantes por las ideas políticas que se discutían. Y los diarios, bueno, en realidad eran periódicos o semanarios. El Telégrafo Mercantil fue el primer periódico de Buenos Aires y el otro semanario lo publicó Vieites, Hipólito Vieites. Las noticias de la agricultura y el comercio eran muy importantes ya en aquella época. Y un poco después, Manuel Belgrano publicó el Correo de Comercio. Todos esos periódicos y los libros de la época se leían mucho en los cafés.
Otro de los entretenimientos públicos era el teatro, al que podía ir toda clase de público. Se mezclaban todos los sectores sociales. Al teatro de la ranchería o de la comedia iban criollos, negros, españoles. Separaban a los hombres de las mujeres en el interior. Las mujeres no podían ubicarse en la platea y tenían que ocupar los palcos. La Alameda era un paseo público frente al río con mucha actividad social. Durante el día iban las familias y a la tarde era un lugar de cortejos. Y en una noche se podía participar de varias tertulias, yendo de casa en casa. Estas reuniones eran una costumbre francesa y tenían un estilo bastante informal. Se hacían por la noche. Las familias recibían a sus invitados y se daban largas conversaciones, baile, se interpretaba música y se cantaba. Estos encuentros eran importantes porque allí se difundía información política y novedades. Durante la colonia, acá en la plaza y en la catedral, se celebraba la jura de un rey o la llegada de un gobernador. Y después de 1776, todo lo relacionado